Hola, hola, queridos amigos del programa Quédate en casa con los grandes escritores. Yo feliz de estar con ustedes una vez más para explorar el mundo de un escritor muy próximo a los niños, muy próximo a la infancia, pero también a los jóvenes y a los adultos. Van a ver ustedes, es un tipo de escritor que tiene un mensaje particular para cada edad de nuestras vidas. Y me refiero al grandísimo Jean de La Fontaine. Sí, Jean de La Fontaine, el autor de las fábulas de La Fontaine, precisamente. Jean de La Fontaine nació en 1621, murió en 1695, a los 73 años de edad, que para la época era ser longevo, era muy longevo. Que alguien en el siglo XVII viviese 73 años era relativamente longevo. Y vivió pues en un siglo que fue el siglo de oro del barroco francés, un siglo marcado por luminarias, por centellas, por cometas, pero de una magnitud descomunal. El siglo XVII francés fue el siglo de los filósofos René Descartes y Blaise Pascal. Sobre todo Pascal es muy cercano a mi corazón, que no solamente era científico, matemático, físico, todo lo que ustedes quieran, sino también filósofo, y a su manera también un místico y un hombre de profunda sensibilidad religiosa. Bueno, pero estaban también los tres grandes dramaturgos del siglo XVII francés, del siglo de oro francés, que eran, pues por supuesto, Molière, que es el más grande dramaturgo de la historia de la literatura francesa, pero muy cerquita, pisándole los talones, estaba Corneille y estaba Racine. Molière, pues ustedes saben, es el tartufo, el misántropo, el médico a palos, el enfermo imaginario, las preciosas ridículas, todas esas maravillosas obras que nos legó, ¿verdad? Corneille, basta recordarlo con el Cid, con su obra de teatro El Cid Campeador. Tiene otras muy bellas, Poliucto, entre otras, muy bellas. Pero el Cid fue su obra, digamos, más célebre. Y estaba Racine, Jean Racine, el tercer dramaturgo, que escribió obras bellísimas, que suenan bellísimo al oído. Qué extraordinario manipulador del verso y la rima era Racine, porque era teatro rimado, atención, y en verso alejandrino. No crean que era fácil. Y así produjo Fedra, produjo Andrómaca, produjo Britannicus, grandes obras de Racine. Entonces, bueno, los filósofos, los dramaturgos, y también fue el siglo de Boileau. Boileau era poeta, pero sobre todo fue un estudioso de la lengua francesa y un hombre que escribió varios tratados sobre cómo manipular el francés con un máximo de pulcritud estilística. Era un profesor de retórica en cierto modo, ¿verdad? También poeta, no crean que era un hombre seco y puramente escolástico. Era poeta, pero también conocido por el rigor con que dejó muchas obras normativas sobre cómo redactar en francés y cómo lograr un máximo de elocuencia en el uso de la lengua francesa. Bueno, y el último que quería mencionar de ese siglo maravilloso, que fue el XVII para la literatura francesa, es La Bruyère. La Bruyère escribió un libro inmortal que se llama Les Caractères, los caracteres. La Bruyère era un tremendo observador, tenía un ojo, pero qué bruto, que tenía con rayo láser, se pasaba observando a la criatura humana y escribió esa obra, Los Caracteres, en el cual analiza a los diferentes especímenes de la sociedad y lo hace implacable y satíricamente al avaro, al dispendioso, al abogado, al aristócrata pagado de sí mismo, al abogadillo mediocre, etcétera, etcétera. Todos los tipos, la taxonomía social entera de su época la retrató en esa obra de Los Caracteres. Pero muy bien, Jean de La Fontaine fue compañero de todos ellos, ¿verdad? De ese siglo de oro. Y es muy curioso porque el siglo de oro literario francés, que es el barroco, esencialmente, el barroco entra más tarde en Francia que en España.
Cuando hablamos del siglo de oro español, bueno, por ejemplo, Calderón de la Barca está bien, nace en 1600, justo en 1600, inaugurando el siglo. Pero ya Cervantes no, Cervantes vivió la mayor parte de su vida en el siglo XVI, murió en 1612, de hecho murió el 23 de abril de 1612, ¿por qué me acuerdo de ello? Porque fue el mismo día en que murió William Shakespeare. Imagínense ustedes qué fatalidad, qué crueles fueron los hados con nosotros, arrebatarnos esos dos bardos el mismo día. Moría Cervantes y William Shakespeare, 23 de abril de 1612. Entonces Cervantes es más siglo XVI que XVII, y Góngora y Argote igual, y Quevedo también. Entonces, en el campo de las letras, el barroco español precede al barroco francés. Pero cuando el barroco francés entra, lo hace con fuerza inusitada, con fuerza inusitada. Muy bien, nuestro amigo La Fontaine es conocido por sus fábulas. Eso no hay ningún secreto. Las fábulas de La Fontaine, sí, las que tuvieron tan honda influencia sobre los cuentos de la tía Panchita de Carmen Lira, como ya lo estudiamos en su momento. Algún día más volveremos de nuevo a establecer esa relación. Y tuvieron una gran influencia sobre los cuentos de la tía Panchita, porque los de la tía Panchita, como los de La Fontaine, tienen el mismo origen, vienen todos de Oriente, vienen de Grecia y en última instancia del lejano Oriente. Ahora vamos a ver cómo funciona eso. En todo caso, La Fontaine sí, escribió montones de fábulas. Uno chiquillo, cuando le hablaban de fábulas, ustedes se acuerdan, amigos, bueno, estoy hablando de mi generación, yo tengo 57 años. Las fábulas que pasaban por la tele era Bugs Bunny, el cerdito Porky, Daffy Duck, Elmer Gruñón, el Pato Donald, lo que fuera, ¿verdad? Las famosas fábulas de los Looney Tunes, ¿verdad? Looney Tunes. Melodías locas, Looney Tunes. Estoy seguro que las están visualizando, y estoy seguro que están oyendo incluso internamente la musiquilla que acompañaba esas fábulas. También las ponían en el cine a veces, antes de la tanda, ponían unas cuantas fábulas, generalmente de Tom y Jerry, que me caían muy bien, eran muy simpáticas. Entonces, uno creció con la idea de que una fábula era dibujos animados para niños sobre animalitos haciéndose barbaridades unos a otros, ¿verdad? Pues es horroroso lo que se hacían. Si algún mérito tiene, y creo que lo tiene mucho, la serie americana de Los Simpson, es que con los personajes de Itchy and Scratchy caricaturizan, hiperbolizan, exageran muy bien, pero no se equivocan, la esencia tremendamente violenta de esas fábulas de nuestra infancia, ¿verdad? ¿Qué no le pasaba al pobre Silvestre tratando de comerse a Piolín? ¿Qué no le pasaba al pobre gato Tom con el ratoncillo Jerry? Las cosas que le hacía, ¿verdad? ¿Qué no le pasaba al correcaminos, al coyote persiguiendo al correcaminos, ¿verdad? Eran esencialmente violentas, y eso los Simpsons lo perciben muy bien. En todo caso, nuestra noción de las fábulas es que eran dibujitos animados y eran para nosotros, ¿verdad? Para sentarnos a verlos en la casa. Las repetían mucho, ese era el problema. Y después, con asombro, más tarde ya, un poquito más grande, descubrí que la fábula era en realidad un género literario. La fábula era un género literario, no tenía nada que ver con dibujitos animados. Era un género literario del cual La Fontaine fue el máximo cultor en la historia del mundo. La fábula siempre existió. La fábula... vuelvo a un punto que ya he tocado anteriormente. Si ustedes ven, por ejemplo, los evangelios, que pueden ser vistos como enormes novelas, como macronarrativas, como toda novela, incluye discursos muy diversos. Los evangelios son muy heteroglósicos, hubiera dicho Bakhtin, es decir, que usan lenguas y dialectos, y lenguas, estilos y modalidades discursivas muy diversas. Entonces, en los evangelios ustedes tienen, por ejemplo, que Jesucristo se expresa mucho a través de parábolas. La parábola del buen samaritano, la parábola del hijo pródigo, la parábola de los talentos, etcétera, etcétera. Esas parábolas son ya fábulas.
Son fábulas portadoras de un mensaje ético y religioso y moral. Son parábolas, ¿sí? Son alegorías, son... el término correcto sería apólogos. Un apólogo es un textito relativamente breve que contiene una enseñanza moral. Es casi un sinónimo de fábula. Entonces ya ustedes ven que en los evangelios encontramos fábulas, como encontramos pasajes ensayísticos y pasajes dialogados y todo tipo de cosas. Los evangelios vistos desde la óptica de la novela proponen un material riquísimo para el estudio. Es algo sobre lo que me gustaría alguna vez escribir e investigar más, dejando de lado todo su valor teológico y salvífico y soteriológico y religioso, y observándolos únicamente como obras literarias, que es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y bueno, La Fontaine escribió fábulas, pero no empezó escribiendo fábulas. Lo primero, bueno, venía de una familia muy acaudalada, quisieron que estudiara para hacerse religioso, no funcionó. Quisieron que estudiara para hacerse abogado, no funcionó, y lo comprendo. Un joven poeta con la mente llena de metáforas, de rimas, de alegorías, de cosas, de visiones bellísimas, que lo pongan a estudiar abogacía, por el amor de Dios. Eso nunca podría haber funcionado y nunca ha funcionado. Conozco cientos de casos de artistas que los destinaron a estudiar leyes y salieron aspaventados a cultivar su música, su pintura o su poesía. Entonces no fue ni religioso ni fue tampoco abogado. Lo casaron a la fuerza con una muchacha que se llamaba Marie Erika a los 14 años de edad, con una dote de 20,000 libras, que era mucho dinero. Bueno, los matrimonios en esa época eran matrimonios por conveniencia, eran matrimonios arreglados, eran negocio, eran una transacción. Urge entender esto, amigos. Yo sé que nosotros pertenecemos a otra cultura. Tenemos la imagen del matrimonio como la culminación de dos pasiones recíprocas, de dos deseos recíprocos, de dos enamoramientos profundos. Es un diluvio de oxitocina y de endorfinas y de toda la pasión, el erotismo, el enamoramiento. Bueno, eso no contaba para nada en los matrimonios de la época que estamos hablando. Lo que es más, todavía en el siglo pasado, en el siglo XX, hasta 1950, todavía los matrimonios eran cosas que se arreglaban entre familias, familias oligárquicas, y esos matrimonios por conveniencia, esos matrimonios decretados por los padres, pobrecitos los que se casaban, que se gustaran o no se gustaran, era lo que menos le importaba, tenían por objeto la preservación del dinero, la preservación de los capitales familiares, que el dinero quedara dentro de las mismas familias, dentro de las mismas estirpes, dentro de los mismos linajes. Ese era el objeto del matrimonio por arreglo, del matrimonio impuesto, decretado. Yo sé que a nosotros nos cuesta entender eso, yo sé, y cometemos el inmenso error, repito, el descomunal error de imaginar que nuestro estado de cosas, la gente se casa enamoradísima y apasionadísima, y bueno, hay un atractivo sexual erótico que es una verdadera erupción volcánica. No, de eso no había nada en tiempos de La Fontaine. Urge entender esto. No había nada. El matrimonio por amor, el matrimonio erótico, es un invento muy reciente en la historia de la humanidad, amigos. Muy reciente. Nació ayer. Esa libertad de que gozan ustedes hoy en día nació ayer. La historia del mundo no fue así. El matrimonio se hacía únicamente para preservar las grandes familias, los grandes nombres, para hacer implosionar fortunas de dos casas muy poderosas y crear un capital aún más grande. Eran estrategias de poder esos matrimonios. Cero romanticismo.
Pero pero es que no había pero ni un neutrino, diríamos, de pasión en esos matrimonios. Y bueno, fue el caso de La Fontaine. Sí, se casó con esta chiquita que tenía 14 años por 20,000 libras. Por supuesto, el matrimonio no duró, fue un fracaso y terminó muy pronto. Por esa época empezó La Fontaine a escribir epigramas. Epigramas son poemitas muy, muy chiquititos, a veces de una línea, o dos, o tres, cuatro a lo sumo. Epigramas, ¿verdad? Como epígrafes en un libro, o como epitafios. Esa partícula epi designa una cosa muy chiquitita. Un gran maestro en la creación de epigramas, por ejemplo, era Oscar Wilde, que los creaba con inagotable ingenio, ¿verdad? Y gran sorna que tenía, ¿verdad? Entonces La Fontaine escribía epigramas, baladas, rondos. Estas fueron formas poéticas. El rondó, por ejemplo, viene de ronda. El rondó era un tipo de poema donde había un refrán que se repetía todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo se repetía lo que se llama un ritornelo, o un refrán, o un estribillo, qué sé yo, podía ser matarile dilerón, lo que ustedes quieran, y se repetía constantemente. Y sí, por fin escribió algunas cosas de cierto valor, y en 1664, que fueron sus cuentos. Los cuentos tienen algún valor, pero si fuese por solo ellos, nadie recordaría a La Fontaine. No, La Fontaine necesitaba llegar al punto de escribir sus fábulas, que lo habrían de inmortalizar. Un tiempo vivió, cosas de la vida, vivió en la Rue du Vieux Colombier de París, la calle del Viejo Palomar. Y en esa calle, quiero decir, amigos, literalmente en esa cuadra vivían La Fontaine, Molière, Racine y Boileau. De los gigantes que mencioné, esos cuatro vivían en esa misma calle. La Fontaine, Racine, Molière y Boileau. Dos dramaturgos, Racine y Molière, La Fontaine el fabulista y Boileau el tratadista del idioma francés y gran poeta. Cosas curiosas, me recuerda cuando Velázquez, Zurbarán y Murillo vivieron los tres en Sevilla, en el mismo barrio de Sevilla, a pocas cuadras uno de otros. Pero estos vivían casi que en casas colindantes, ¿verdad? Afortunadamente apareció en la vida de La Fontaine una mujer extraordinaria, Madame de la Sablière. Madame de la Sablière era supremamente inteligente y supremamente bella. Y era una salonière. ¿Qué es una salonière? Bueno, lo que era Madame de Pinay, por ejemplo, Madame de Sévigné, Madame de Scudéry. Había varias salonières. Las mujeres tuvieron un rol muy importante en el desarrollo de la literatura en el siglo XVII y los siglos subsiguientes. Como saloneras, pero no, eso no se entiende en el sentido de hoy, ¿verdad? La salonera es la que atiende en un restaurante, no era el caso. No, las saloneras eran mujeres muy sofisticadas, muy educadas, que escribían mucho, sobre todo el género epistolar, cartas, y obras también de peso importantes. Rara vez publicaban porque, bueno, era un medio rigurosamente patriarcal y era difícil para una mujer publicar. Pero las salonières organizaban sus palacios, sus salones, para que en ellos se celebraran estos cónclaves de centellas de extraordinarios talentos que llegaban a hablar sobre literatura o cómo organizar la próxima revolución o sobre chismes de corrillo, lo que fuese, no importa. La cosa es que ya si en un salón llegan Descartes, Pascal, Molière, Corneille, Racine, Boileau y La Bruyère, inevitablemente pasan cosas interesantes, ¿verdad? Inevitablemente. Bueno, estas mujeres que les mencioné, Madame de Scudéry, Madame de Pinay, Madame de Sévigné, por ejemplo, eran grandes salonières. Madame de Houlières también, grandes salonières. Eran las anfitrionas, las organizadoras, las que organizaban esas reuniones, que fueron muy, muy importantes para el desarrollo de la literatura. Entonces, Jean de La Fontaine vivió 20 años en el castillo
castillo de Madame de la Sablière. 20 años, sí. Hasta que tenía 60 años de no haber sido reconocido, porque ni sus epigramas, ni sus baladas, ni sus rondós, ni sus cuentos suscitaron el entusiasmo de la crítica. Ya a los 60 años, con su primer libro de fábulas, Madame de Sévigné, que era una importante crítica, vean lo importante que tenía, el peso que tenía su palabra, lo celebró, lo anunció, lo promovió, lo declaró como uno de los grandes poetas del momento, Madame de Sévigné. Así que La Fontaine tiene mucho que deberle a Madame de la Sablière, que fue su compañera durante 20 años, estuvo con ella hasta su muerte, acaecida 2 años antes que la de él, y a Madame de Sévigné, que fue la gran apologista de sus fábulas. En 1692, La Fontaine se convirtió al cristianismo. Eso es importante porque todavía vivió 3 años más y abordó el tema religioso en más de una de sus fábulas. Recibió el viaticum. ¿Qué es el viaticum? Bueno, el viaticum es la Eucaristía, la hostia, cuando se administra sin necesidad de santos óleos, sin necesidad de la extrema unción. Se administra simplemente la hostia como un viaticum, un viático, algo para llegar al más allá, algo para llegar a la presencia de Cristo. No estaba agonizante, lo quiso recibir simplemente como parte de su convicción cristiana, ¿verdad? Por fin, el 13 de abril de 1695, se nos muere Jean de La Fontaine, como les decía, 2 años después de Madame de la Sablière. Por supuesto, fue enterrado en el Père Lachaise, donde más, el cementerio, la necrópolis de mayor altura y alcurnia en la historia del mundo. Cualquiera que esté enterrado en ese vecindario es alguna persona de prosapia. Era un hombre muy curioso, La Fontaine. Las anécdotas que produjo fueron sensacionales. Vivía tan despistado del mundo práctico. Era muy callado, era muy discreto. Incluso alguna gente lo consideraba rudo por lo económico de palabras, porque no hacía small talk, no hablaba sobre cómo estaba el clima o lo que salió en las noticias de ayer. No, era un hombre retraído, era un hombre callado, silencioso, y terriblemente distraído. Se ve que él vivía en su mundo de poesía. Era famoso por ponerse medias de un color y de otro en plena corte, y así llegaba a los salones y se reían de él, y al rato que a él también le daba risa. Pero no, más que eso, llegaba con zapatos de diferente modelo y color. Lo hizo muchas veces. Vivía literalmente en otro mundo. Vivía en fuga pasiva, vivía en el mundo de su poesía, porque las fábulas son sobre todo eso, poesía de primerísima línea, digámoslo de una vez. Alguna vez se vio involucrado en algún duelo porque un caballero se mostró demasiado admirativo de la belleza de Madame de la Sablière, pero por fin no se llevó a cabo el duelo porque llegó La Fontaine con zapatos de colores diferentes y medias de colores diferentes. La risa que le dio a todo el mundo fue tal que eso relajó la crispación del momento y no hubo duelo. Y qué dicha. Qué dicha. Entonces lo que nos queda de La Fontaine son sus maravillosas fábulas, que están escritas en versos de desigual extensión, de desigual longitud, ¿verdad? Eso es muy importante, que tienen una moralejita, 2 líneas a lo sumo, y que califican por lo tanto como apólogos. Pero no usemos la palabra apólogos, porque tiene un matiz ligeramente diferente. Fábulas es lo que fueron exactamente, ¿verdad? Sí, fábulas. Los cuentos no se leen nunca, y el teatro que hizo no se representa nunca.
Entonces, La Fontaine son sus fábulas, son sus 239 fábulas que hizo, 239, entre 1668 y 1694, un año antes de morir. La Fontaine publicó 12 libros, 12 volúmenes que incluyen un total de 239 fábulas. Algunas fábulas tienen unas pocas líneas apenas, otras tienen cientos de líneas y son de varias páginas, ¿verdad? Entonces son muy disímiles, son muy heteróclitas. El primer volumen de fábulas se lo dedicó a un niño, pero no a un niño cualquiera, a Luis, el gran delfín, Le Dauphin, el hijo de 6 años de ni más ni menos que Luis XIV, el rey sol, l'état c'est moi, ¿verdad? Y de María Teresa de España, la consorte del rey. Y es que las fábulas apelan mucho a los niños por lo vívidas que son y por el hecho de que involucran animales parlantes, animales antropomórficos, pero convocan también el interés de los jóvenes estudiantes de literatura porque son de una perfección formal como poemas, son tan cincelados, tan burilados, tan bien trabajados. Es la mejor poesía que se produjo en Francia. No hay una antología de la poesía francesa que no incluya por lo menos 12, 20 fábulas de La Fontaine. Atención, esto es muy importante, no era un escritor menor. Como poeta, La Fontaine está a la altura de Baudelaire, de Víctor Hugo, de cualquiera. Es un error craso creer que eran fabulitas escritas para el entretenimiento de la aristocracia. No, el primer volumen se lo dedicó al delfín porque era una buena cosa de hacer. Estaba apenas arrancando con su carrera y ya tarde, a los 47 años, después de probar y fracasar. Pero las otras no las escribió para adular a nadie. Era poeta, era poeta, de la cabeza a los pies. Eso salta a la vista. Son fábulas sublimes. Hay en ellas espiritualidad, son conmovedoras, son profundamente humanas, están llenas de sentimiento. Y desde el punto de vista de la diversificación, de la mecánica, de la poética, de la artesanía del verso, son impecables. Lástima que eso solo lo podemos sentir en francés y no en español, que es lo que vamos a tratar de hacer aquí, ¿verdad? Y La Fontaine fue muy celebrado después de que sus fábulas comenzaron, gracias a las críticas de Madame de Sévigné, a causar absolutamente sensación en toda Francia. Pinturas abundan de La Fontaine, bustos. Hay uno en la Comédie Française, en el Teatro de la Comédie Française. Hay uno que queda en un parque muy lindo, un barrio francés que se llama Neuilly-sur-Seine. Yo pasaba a menudo por ahí y siempre me detenía a verlo porque se veía él, La Fontaine, sentado y a sus pies todos los animalitos. La zorra, el cuervo, el otro, el león, el asno, el lobo, todos sus animalitos a sus pies, así como ese mundo poético, esa burbuja de belleza que él se creó, ¿verdad? Hay una estatua que está en el Louvre, su efigie figura en montones de estampillas. Hay otros bustos de él que están en castillos, en varios parques, en varios medallones, piezas de moneda que llevan su perfil. Hay un asteroide allá arriba, en algún lugar del oscuro cosmos, el asteroide 5780, que se llama el asteroide La Fontaine, para que se enteren. Y el año nuevo lunar chino, que empezó en 2006, celebró a La Fontaine con una serie de monedas que lo representaban a él. Entonces, repito, fueron 239 fábulas escritas entre 1668 y 1694. Solo el último año no escribió fábulas, y esas 239 están divididas en 12 libros. Tomó temas de todo lado. No voy a decir robó,
pero tomó temas, sí, por supuesto que tomó temas de Esopo, de Babrius, de Fedro, del Panchatantra, que el Panchatantra es una colección de cuentos escritos en sánscrito que data de 200 años antes de Cristo. No se sabe quién es el autor, pero suele atribuírsele a Vishnu Sharma. Es uno de los cuentarios más antiguos de la historia del mundo, posiblemente el más antiguo. El otro sería Las Mil y Una Noches, pero Las Mil y Una Noches son del siglo IX después de Cristo. Aquí estamos hablando 200 años antes de Cristo con el Panchatantra, escrito en sánscrito. Entonces, es posiblemente el cuentario más arcaico de que se guarda memoria. Bueno, de ahí tomó temas La Fontaine, ¿verdad? De Las Mil y Una Noches no tomó temas. Y luego de una serie de autores, algunos célebres, otros no. Avenius, Horacio, sí, gran poeta latino. Rabelais, sí, gran escritor francés. Marot, sí, gran poeta francés. Mathurin Regnier, también poeta francés. Boccaccio, el italiano, el autor de los cuentos del Decamerón. Ariosto, italiano, el autor de Orlando Furioso. Torquato Tasso, inmenso poeta italiano. Maquiavelo, el autor del Príncipe de la Mandrágora, también tomó temas de él, y muchos temas los tomó de eventos de la vida real, de cosas que él vio y que eran materia prima para fábulas, ¿verdad? Una se llama El entierro de Monsieur Boufflers. Y amigos, he de dar aquí una confesión muy personal, pero no puedo resistir decirlo. Y cualquier compañero del Franco que me oiga va a estar de acuerdo. Nosotros tuvimos un abominable, espernible, horroroso director, tiránico, gruñón, que parecía que estaba chupando limón agrio todo el tiempo, que vociferaba, era el antipedagogo por excelencia, y se llamaba Monsieur Boufflers. Nadie lo quería, ni siquiera sus propios colegas lo querían, de hecho. Bueno, no sé si Monsieur Boufflers está todavía en este mundo o ya está sea en el Empirio o en el Hades, no lo sé. Tengo mis hipótesis al respecto de dónde fue a parar, pero no quiero decirlo. Y hay una fábula de La Fontaine que se llama El entierro del señor Boufflers, que era nuestro director en el Franco costarricense, y no puedo evitar morirme de la risa porque, ay Dios santo, si hubiéramos sabido que La Fontaine tenía esa fábula, lo hubiéramos vacilado tanto cuando estábamos en cuarto, quinto grado, pero no lo sabíamos, helas. Bueno, y ese es nuestro querido personaje para el día de hoy. Vamos ahora a proceder a leer la fábula que he escogido para ustedes, que es una de las más bellas. Se llama Los animales enfermos de la peste. Es un buen momento, amigos, ahora que estamos con el coronavirus, todavía luchando a brazo partido contra este demonio. Es un buen momento para hablar de esta fábula, Los animales enfermos de la peste. Si ustedes me lo permiten, quiero leerla primero en francés y después vamos a analizarla en español. ¿Me lo permiten? Es que no quiero que se priven de la sonoridad, de la belleza de la sonoridad francesa del poema. Y esta traducción no es mala, la que les voy a proponer en español, no es mala, pero nada va a llegar al nivel del texto original. Entonces, les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie, ni loup, ni renard, n'épiait la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus l'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit, mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune.
que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense, même s'il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi, vos scrupules vont trop tôt de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, sotte espèce, est-ce un péché? Non, non, vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteurs applaudirent. On n'osa trop approfondir, du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens quérailleurs jusqu'au simple matin, au dire de chacun étaient des petits saints. L'âne vint à son tour et dit « J'ai souvenance qu'en un pré de moines passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense, quelque diable aussi me poussant, je tendis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler né. » À ces mots, on cria « haro » sur le baudet. Un loup quelque peu clerc prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pélé, ce galeux d'où venait tout le mal. Sa peccadille fut jugée incapendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait, et on lui fit bien voir. Selon que vous serez puissante ou misérable, les jugements du cœur vous rendront blanc ou noir. Así está escrita la fábula de La Fontaine en francés. La versión española cambia muchas cosas, pero vamos a abordarla. Los animales enfermos de la peste. Muy bien, muy bien. En los montes, los valles y collados de animales poblados se introdujo la peste de tal modo que en un momento lo aficiona todo. Allí donde su corte el león tenía, mirando cada día las cacerías, luchas y carreras de mansos brutos y de bestias fieras, se veían los campos ya cubiertos de enfermos miserables y de muertos. «Mis amados hermanos», exclamó el triste rey, «mis cortesanos, ya veis que el justo cielo nos castiga a implorar su piedad, pues nos castiga con tan horrenda plaga. Tal vez se aplacará con que se le haga sacrificio de aquel más delincuente y muera el pecador, no el inocente. Cada cual examine su conciencia, sin falsa adulación, sin negligencia, confiese a todo el mundo su pecado. Y yo primero acusaré contrito que, siguiendo sin freno mi apetito, yo, cruel sanguinario, he devorado inocentes corderos, ya vacas, ya terneros, y he sido a fuerza de darlo tanto, de la selva terror, del bosque espanto. También maté pastores. Si fuere yo el responsable, no será justo, no, que yo rehúse ofrecerme cual víctima propicia. Empero, es deseable que cada uno como yo se acuse, que es de estricta justicia que tan solo perezca el más culpable. Señor, dijo la zorra, en todo eso no se halla más exceso que el de vuestra bondad, pues que se digna de teñir en la sangre ruin indigna de los viles cornudos animales, los sacros dientes y las uñas reales. Devorar los estúpidos corderos, ¿es acaso pecado?
No, debieran más agradeceros el honor especial que les hicisteis, pues en manjar real los convertisteis. Respecto a los pastores, ¿no sostienen quimérico dominio sobre pobres, sencillos animales? Son por esa razón merecedores de tal exterminio. Al terminar el zorro, aduladores astutos aplaudieron. Allí del tigre, del lince y del oso se oyeron confesiones de robos y de muertes a millones, mas entre la grandeza sin lisonja pasaron por escrúpulos de monja. El asno, sin embargo, muy confuso, prorrumpió: yo me acuso que al pasar por el prado de unos monjes, el hambre que sentía, la ocasión y la hierba que invitaba, tal vez algún demonio allí escondido, no lo sé, que a infringir los deberes me incitaba. No es que yo quiera disculpar el hecho, porque fue sin derecho, pero unas matitas trasquilé del prado, mas fue solo un bocado. Es él, no hay duda, es él el responsable. Sin dejarlo acabar, todos clamaron, y un lobo algo erudito probó que ese maldito animal, vil y sarnoso, fue el que provocó horroroso flagelo con su enorme delito. Comer la hierba ajena, ¡ja! ¡Qué crimen más atroz! Solo la muerte era de tal acción digna pena, y hubo el pobre asno de aceptar a su suerte. Según qué poderoso o miserable seas, si eres juzgado, te harán parecer justo o culpable. Ay, qué fábula, qué amarga, ¿verdad, amigos? Qué amarga. Hay en ella mucho humor, claro, hay humor negro, pero también hay una plasmación de lo que es la sociedad y de lo que es la naturaleza humana. Y es una plasmación de una realidad vigente al día de hoy y que va a estar vigente de aquí en 100 años y 500 y quién sabe cuántos más, según la cual los poderosos nunca son culpables de nada, siempre son absueltos. Y los pobres de espíritu y los pobres de recursos y de dinero terminan siendo los chivos expiatorios, ¿verdad? Es terrible, esta fábula realmente propone un relato de la raza humana que no es nada halagador, pero que nos muestra muy bien cómo somos, ¿verdad? Entonces vamos ahora poquito a poco. Los animales con peste. Bueno, la peste, ¿cuál peste podría ser? Bueno, podríamos pensar en la peste de 1343, que fue la peste bubónica, que llegó de Oriente, llegó a Venecia con por la ruta de la seda, con las mercancías que se traían de Oriente, llegó a Venecia. La traían las ratas, pero más específicamente eran las pulgas de las ratas las que la transmitían. Los bubones, y de ahí bubónicas, eran enormes bolsas, enormes inflamaciones en los ganglios linfáticos alrededor del cuello, en las axilas, en las ingles, en todas partes, y era absolutamente letal. Esa que fue llamada la peste negra, que comenzó en 1343, fue acabando unos 10 años después, acabó, oigan lo que les voy a decir, amigos, acabó con la tercera parte de la población europea y asiática. Por supuesto no llegó a América porque no se sabía que había en América, y en África solo afectó el norte. La tercera parte de la población de Europa y de Asia se murió. Metámosle carne a estos números, porque los números por sí solos son poco elocuentes. A ver, si murió un tercio de la población, eso significa que si usted, amigo o amiga, tiene 3 hijos, de seguro se le murió uno. Que si usted tiene 9 amigos, de seguro tuvo que enterrar a 3. Y que si en la cuadra de su barrio hay 100 vecinos, se le murieron 33 de esos 100 vecinos. Eso es para que le metan realidad a las cifras, que por sí solas a veces no dicen nada. Otra peste terrible, la influenza española, que se desató en 1918. Hoy
curable eminentemente con un shot de penicilina, gracias al doctor Finlay, pero causó montones, millones de muertos, la influenza española de 1918. Luego, las pestes del cólera, pero el cólera no tiene ni sentido decir en qué año llegó, porque llegaba cada rato. Se iba y volvía y se iba y volvía. En la Viena donde vivió Beethoven, el cólera pasó por lo menos 2 o 3 veces en su vida, que fue de 57 años lo que vivió Beethoven. Y bueno, en el San Petersburgo de Tchaikovsky, en el año 1893, el cólera todavía devastaba la ciudad. Así que, bueno, la historia de las pestes es la historia del horror, de la muerte, de la impotencia, pero se caracterizaron también por una gran producción artística. Desde el horror se produce mucho. El miedo es un buen detonante de los poderes creativos del ser humano, por triste que suene. Luego estaba la lepra, por supuesto, pero la lepra estaba mucho más confinada. La lepra era temible allá en la Edad Media, donde había que refugiarse. A los leprosos los metían en los lazaretos, como los que había en Judea, se llamaban lazaretos por Lázaro, lo metían en leprosarios. Y aquí en Costa Rica hubo un leprosario, por supuesto, ustedes lo saben. De eso hablaremos después, quedaba en Tirraces y todavía existe el lugar, lo he ido a explorar, aunque ya no hay leprosos en Costa Rica al día de hoy. Pero sí, la lepra también era un flagelo de los más temidos, ¿verdad? Pero nada estuvo tan cerca de aniquilar a la especie humana sobre el planeta como la peste negra de 1343. Amigos, ahí pudo haberse acabado la especie humana. Pudo, si las cosas hubieran seguido en la dirección que íbamos a quedar borrados de la historia biológica del planeta. Muy bien, entonces el poema nos dice: en los montes, los valles y collados de animales poblados se introdujo la peste. Se introdujo, es un participio pasado, la peste de tal modo que en un momento lo infisiona todo y de pronto pasa al presente. Vean qué potente. Se introdujo la peste de tal modo que en un momento lo infisiona todo. Modula el presente del indicativo. Infisiona significa envenena. Envenena. Inficionar es envenenar. Allí donde su corte el león tenía, linda imagen, allí donde su corte el león tenía, ¿cómo se llama esta figura retórica? A ver, ¿cómo se llama esta figura de estilo? A ver, Gustavo Adolfo Bécquer, del salón en el ángulo oscuro, lo normal sería decir en el ángulo oscuro del salón, pero para efectos poéticos y de rima y de ritmo y de diversos otros elementos que tienen que ver con la eufonía del poema, se hace esto: del salón en el ángulo oscuro, allí donde su corte el león tenía, allí donde el león tenía su corte. ¿Por qué el poeta pone allí donde su corte el león tenía? Bueno, es lo que se llama un hiperbatón. Un hiperbatón es una inversión de dos segmentos de un mismo sintagma, de una misma frase. Del salón en el ángulo oscuro, ¿verdad? Allí donde su corte el león tenía. Sí, Bécquer lo usaba mucho, y lo usaba mucho Góngora, carambas, todo el tiempo, y Quevedo. Son los poetas barrocos españoles usaban el hiperbatón. Bueno, más bien rara vez era que no usaban el hiperbatón, ¿verdad? Góngora no quería para nada a Quevedo. Decía que era en una nariz con unos anteojos puestos encima, porque era muy narizón. No se querían esos dos grandes poetas. Triste, ¿verdad? Triste, entre espíritus tan altos encontrar rencillas tan pueriles. Muy bien, entonces un hiperbatón, ahí donde su corte el león tenía, mirando cada día las cacerías, luchas y carreras de mansos brutos y de bestias fieras,
se veían los campos ya cubiertos de enfermos miserables y de muertos. Bueno, el león tiene ahí lo que Bachelard llamaría la perspectiva del rey, desde donde él está, desde su palco, donde reina el león, que es el déspota, es un tirano, tiene la perspectiva de roi, lo ve todo. Está ahí sentado como un emperador romano, viendo a los gladiadores que se matan unos por otros, ¿verdad? Que entran y saludan al emperador y le dicen, Ave César, morituri te salutant. Hola emperador, los que van a morir te saludan. Y sí, el rey león se entretiene viendo, sí, cacerías, luchas, carreras de mansos brutos y bestias fieras, y se veían los campos ya cubiertos de enfermos miserables y de muertos. Terrible espectáculo, ¿verdad? Entonces el león toma la palabra. Mis amados hermanos, ya con solo eso sentimos la hipocresía del tirano, ¿verdad? Mis amados hermanos, esto se lo creeríamos a San Francisco de Asís, pero no a este déspota. Mis amados hermanos, exclamó el triste rey, mis cortesanos, ya veis que el justo cielo nos castiga. Entonces, atención, hay una invocación a Dios o a los dioses. No sé si estos animales serán monoteístas o paganos, ¿verdad? El justo cielo nos obliga a implorar su piedad, pues nos castiga con tan horrenda plaga. Entonces es terrible lo que va a pasar. Va a pasar un poco que el burro va a salir acusado implícitamente de desobedecer a los reyes, de desobedecer a los dioses, perdón. Básicamente la misma razón que le impugnaron a Sócrates. A Sócrates lo condenaron los 30 tiranos de Esparta. Recuerden que Sócrates vivió en el tiempo en que Atenas fue dominada, conquistada por Esparta. Entonces pusieron al frente de Atenas a 30 tiranos y lo primero que hicieron fueron juzgarlo y condenarlo a la cicuta, a la muerte por cicuta. Y el cargo primero que le indagaron era que era un corruptor de menores, que les metía ideas raras en la cabeza sobre la verdad y la justicia y la virtud y la sabiduría. Maravilloso Sócrates, era una persona maravillosa, ¿verdad? Pero también lo acusaron, y eso fue lo que lo perdió, lo acusaron de herejía, de blasfemia, de haber postulado que la búsqueda de la verdad era más importante que la búsqueda de los dioses atenienses. Y es así como blasfemo y como hereje que lo condenan. Y algo así le pasa a nuestro pobre burrito, ¿verdad? Entonces ahora el león invoca a los cielos. Ya veis que el justo cielo nos obliga a implorar su piedad, pues nos castiga con tan horrenda carga. Tal vez se aplacará con que se le haga sacrificio de aquel más delincuente y muera el pecador, no el inocente. La noción de sacrificio es muy interesante. ¿Por qué se hacen sacrificios? Y se han hecho sacrificios todas las religiones del mundo que han existido. Todas han creído en el gesto y en el valor y en el significado ritual de eso que llamamos sacrificios. Pueden ser animales, pueden ser humanos, pueden ser lo que ustedes quieran, pero todas han practicado el sacrificio. Para hablar de uno muy cercano a nosotros, el sacrificio de Isaac a manos de Abraham, su padre, transido de dolor, presto a matarlo, él, y no obliguemos a Sara, la mamá, que lo dolió y lo sufrió igualmente, ¿verdad? Pensemos en el sacrificio horrible de Agamenón, que manda morir a su propia hija, Ifigenia, cuando estaban en Aulis o en Aulide. Estaban ahí, estaba Agamenón, estaba Ifigenia. Agamenón hace venir a Ifigenia desde Tebas para que venga a Aulis, mintiéndole, diciéndole que lo va a casar con Aquiles. Llega la pobre Ifigenia con su madre Clitemnestra y se dan cuenta que no, que Agamenón va a sacrificar a su hija
para la simple razón de que los dioses le manden viento propicio, porque tenía una enorme armada y barcos varados todos en la playa, porque no había viento propicio para la gran expedición que pensaban mandar a Troya para recuperar a Helena de Troya, que había sido la esposa de Menelao, hermano de Agamenón, y que se la robó París y la tiene en Troya. Entonces Agamenón, para recuperar a Helena y devolvérsela a su hermano Menelao, necesita que los barcos avancen, no hay viento, los soldados están impacientes, amenazan con amotinarse, entonces ofrece el sacrificio de su hija Ifigenia, que es atroz como gesto, horripilante, que tenga que morir Ifigenia por una vieja maldita como Helena de Troya, o el estúpido de París, o el cornudo de Menelao, que si le quitaron a la esposa es porque debe haber sido bastante idiota. Es que es indignante, es indignante, es doloroso ese episodio. Del sacrificio de Ifigenia es muy, muy doloroso. A mí me molesta mucho. Y por supuesto, me identifico plenamente con la furia de la madre de Ifigenia y esposa de Agamenón, que llega a la supuesta boda de su hija con Aquiles, Clitemnestra, ¿verdad?, que maldice a Agamenón y se vuelve loca, y en fin, montones de cosas terribles. Pero después Clitemnestra se saca el clavo con Agamenón, asesinándolo a su vez. No es una historia muy compleja, si nos vamos por esos andurriales nos vamos a perder mucho. En todo caso, el sacrificio se hace en señal de dependencia, en señal de amor, en señal de contrición, de arrepentimiento, como signo de obediencia. ¿Qué más? Es muy frecuente que los hijos o hijas sean sacrificados. Ya vimos el caso de Agamenón, ya vimos el caso de Abraham, que por dicha no tiene que matar a Isaac. El sacrificio es a menudo una expiación, ¿verdad? En ese caso, como lo cultivaban los griegos de esos tiempos de Atenas, el sacrificio humano no era muy frecuente, pero sí de vez en cuando era necesario. Las personas de piel blanca las sacrificaban y se asumía que iban a subir al Empíreo, y las personas de piel negra se asumía que iban a ir al Hades, a las profundidades del infierno. Así que por supuesto que había un racismo implícito en todo eso. Y se pedía en los sacrificios que eran oficiados en templos, se pedía formalmente que la sangre de la víctima degollada salpicase el altar. Sin eso el sacrificio no valía. Ay, qué cosas. Cuando pienso en esto recuerdo un verso de Gerard de Nerval que es tan triste. Dice Gerard de Nerval, que no tiene nada que ver con esto, perdónenme la digresión. Dios está ausente del altar en el que me sacrifican, dice en uno de sus poemas. Dios está ausente del altar en el que me sacrifican, como diciendo, ¿para qué me sacrifican? Es por nada, no hay nadie, no hay Dios. No hay Dios. Mi sacrificio no tiene objetivo, no tiene propósito, no va a tener beneficio alguno para nadie. Pero bueno, esa es otra cosa, muy bien, entonces, el rey, el león, manipulador, ¿verdad? Manipulador, hablando del sacrificio de aquel más delincuente, y muere el pecador, no el inocente. Cada cual examine su conciencia, sin falsa adulación, sin negligencia. Se mete a director de conciencia, eso es muy grave, ¿verdad? A director de conciencia, ¿verdad? Él, que no ha hecho otra cosa que reinar por el terror, el suyo ha sido el del león ha sido un reino por el terror, ha sido el reino de un sátrapa, de un, iba a decir genocida, pero no, porque no mata gente. Bueno, un criminal de lesa animalidad que ha lesionado el mundo de los animales. Él, of all people, se mete a clamar para que la confesión de los pecados, ¿verdad? Director de conciencias, curcando las conciencias. Algo más pútrido para mí, la extorsión del pecado. Eso lo he vivido yo mucho, y lo he vivido con curas católicos. Yo soy de formación católica.
En las veces que me he confesado, que han sido pocas veces en mi vida, pero desde la primera vez lo experimenté. La forma en que yo sentía que el sacerdote me extorsionaba la confesión, me extorsionaba el pecado. Ya yo le había dicho varias veces que no hice esto, ni aquello, ni lo otro. Y él volvía pidiendo un sí, pidiendo una admisión, esperando que yo admitiese esos pecados. Y yo les decía, no lo he hecho. Uno de ellos, recuerdo la pregunta y la voy a compartir con ustedes. Me dijo, ¿has hecho ya actos impuros con tu cuerpo? Esa es mi primera comunión, amigos. ¿Has hecho ya actos impuros con tu cuerpo? No, padre, no. Pero siguió extorsionándome. Él quería que yo dijese que sí. Él quería extorsionar, ¿verdad? Es curioso, el pecado lo crea la extorsión, el pecado lo crea la confesión. No existe, es la confesión la que lo crea, la que lo fabrica. Es terrible, es como un médico que envenena a un paciente para justificar su necesidad como médico social. Entonces va y inocula con un virus a un montón de gente para tornarse indispensable socialmente. Bueno, así hay curas que extorsionan el pecado, lo crean a través de la confesión para tener ellos alguna función teológica, salvífica, soteriológica, ¿verdad? Eso es muy, muy grave, y eso es lo que está haciendo el cochino, el león aquí, ¿verdad? Recuerden, yo les dije, estas fábulas de La Fontaine vienen de Esopo. Sí, claro. Esopo era un esclavo que vivió 5 años antes de Cristo, imagínense ustedes. El Panchatantra hindú es de 2 siglos antes de Cristo. Edipo vivió 5 siglos antes de Cristo. Pero era un esclavo que fue lo que se llamaba un esclavo liberto. ¿Qué era un esclavo liberto? Un esclavo liberto era un esclavo que era comprado por un gran señor, y una vez el gran señor lo adquiría y lo compraba a precio de moneda, lo liberaba. El gran señor lo compraba para liberarlo, para regalarle la libertad. Se veía mucho eso, el esclavo liberto. Había gente que apreciaba la libertad y condenaba la esclavitud, aún en esos tiempos, 5 siglos antes de Cristo. Entonces era lo que se llamaba una redención, le rachat, que conecta simbólicamente con la redención de Cristo. A ver, Cristo compra a precio de sangre, su moneda es la sangre de su Hijo crucificado. A precio de sangre, Cristo compra los pecados del ser humano, se los echa todos en la espalda a Él y nos redime, nos deja limpios, nos redime. Es una transacción, atención, es un negocio. No deja de ser un negocio donde la moneda es la sangre. Es muy interesante porque el léxico de la economía y el léxico de la teología aquí son el mismo, y eso debería ponernos sobre la pista de la oscura unión que puede haber entre el lenguaje místico y la concepción de la redención cristiana. Cristo nos liberta como los esclavos libertos por un gran señor, nos liberta, pero no a piezas de oro, sino a precio de sangre, la sangre de su Hijo. Nos compra a punta de sangre de su Hijo y nos liberta. Nosotros somos todos esclavos libertos en la tesis cristiana, ¿verdad? En la cosmogonía cristiana, en la Weltanschauung cristiana, todos somos esclavos libertos. Jesucristo nos libertó, nos redimió. Ahora, en inglés, la palabra to redeem se usa cuando uno va a redeem a merchandise. Uno va a una tienda, compre una cosa, paga en la caja, le dan una boletita, entonces uno va a otra ventanita y ahí
You redeem the merchandise. Ahí libera la mercancía porque se la dan a uno y ya es de uno. Entonces dice to redeem a merchandise. Pero lo que es más grave, también en el francés, le rachat, que significa recompra, alude a lo mismo. Se compra la mercancía y luego se rachète, se recompra, por así decirlo, cuando se la dan a uno ya efectivamente envuelta y con etcétera y ya pagada, ¿verdad? Le rachat. Y en ambos casos, en el inglés como en el francés, redeem y rachat son usados en los dos registros, en el registro teológico como en el registro económico. La recompra del ser humano. Sí, Cristo nos recompra en una transacción, en un negocio en el fondo. Entonces es siempre para mí muy interesante, y esto tiene que ser estudiado por los grandes filósofos, advertir que en la noción de redención cristiana hay ya un economicismo, hay ya una mentalidad economicista y transaccional del milagro de la redención, que de nuevo debería ponernos sobre aviso sobre las oscuras y no suficientemente exploradas analogías que hay entre religión y la concepción economicista del mundo. Cristo es en última instancia, y Dios es en última instancia pues, ¿qué decir? Un mercader de almas, compra almas, las libra y les regala el paraíso. Bueno, sí, muy bien, puede ser visto de esa manera. Esto puede sonar muy prosaico, puede sonar a que estoy creando una transvaloración, pasando valores religiosos a valores económicos, o valores económicos a valores religiosos, pero no estoy transvalorando nada. Me estoy limitando a señalar que las palabras que se usan para designar el fenómeno religioso como el económico son las mismas, las nociones son las mismas, y eso debería de ponernos a investigar, pero yo no lo haré. Esto demanda la herramienta de un gran filósofo. Los puntos de confluencia misteriosos que existen entre la concepción religiosa y la concepción economicista del mundo. Y la Biblia abunda en parábolas del tipo: un hombre escondió un cofre lleno de oro debajo de la tierra, bla, 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 bla. Hay muchas cosas de ese tipo, Es como si el léxico economicista y el léxico religioso hubiesen nacido al mismo tiempo y para designar los mismos fenómenos. Pero bueno, yo comprendo que con esto me he alejado de la fábula por años luz, pero era muy importante mencionarlo. Bueno, lo que el rey, aquí el león, rey por terror, instaura es la extorsión del pecado. Por lo tanto, de facto, instaura un estado confesional. Y ahora sí, todo mundo a confesar, ¿verdad? Ay, qué reycillo más cínico. A ver, cuando dice, nos insta: cada cual examine su conciencia sin falsa adulación, sin negligencia. Esto me trae a la mente un poema muy bello de Baudelaire que se llama justamente El examen de conciencia. A veces lo titulan de otra manera, y voy a tratar de leérselos traduciendo horriblemente del francés al español, porque es un bello poema. Es un bello poema que habla sobre lo que somos de una manera descarnada y terrible, ¿verdad? Ya lo encuentro, así está. El examen de medianoche se llama, l'examen de minuit, hablando de esos ejercicios de conciencia y de autoinculpación, ¿verdad? A que nos invita nuestro amigo el león. Y dice Baudelaire:
El péndulo, sonando medianoche, irónicamente nos impulsa a recordar qué uso hicimos de este día que ya huye. Hoy, fecha fatídica, viernes 13, hicimos todas las porquerías del mundo. A pesar de todo lo que sabemos, pasamos la vida como herejes, como blasfemadores. Hemos negado e insultado a Jesús, de los dioses el más incontestable, como un parásito en la mesa de algún monstruoso Jesús. Hicimos, para complacer a la canalla, digna vasalla de los demonios, todo lo que a ella le gusta. Insultamos lo que amamos y adulamos lo que nos repugna. Contristado, servil verdugo, el débil que injustamente el mundo desprecia, saludó a la enorme estupidez, la estupidez con frente de toro. Besamos la estúpida materia con gran devoción y de la putrefacción bendijimos la azufrosa luz. Y por fin terminamos ahogando el vértigo en el delirio, nosotros, sacerdotes orgullosos de la lira que nos decimos poetas, nosotros cuya gloria consiste en desplegar la embriaguez de las cosas fúnebres, bebimos sin sed y comimos sin hambre. Corramos rápido, apaguemos la lámpara a fin de escondernos en las tinieblas. Eso dice Baudelaire de su examen de medianoche. Por eso yo ya no hago el examen de medianoche, es demasiado perturbador. Seguimos con nuestro rey cínico, sanguinario y hipócrita. Confiese a todo el mundo su pecado, y yo primero acusaré contrito. Se propone él para dar el ejemplo, ¿verdad? Acusaré contrito que, siguiendo sin freno mi apetito, yo, cruel, sanguinario, he devorado inocentes corderos, ya vacas, ya terneros, y he sido a fuerza de tanto de la selva el terror, del bosque el espanto. También maté pastores. Si fuere yo el responsable, no será justo, no, que yo rehúse ofrecerme cual víctima propicia. Empero, es deseable que cada uno como yo se acuse, que es de estricta justicia que tan solo perezca el más culpable. Bueno, por el amor de Dios, ¿cómo podría haber alguien más aberrantemente horroroso que ese tirano? Ya nos narró el catálogo de sus horrores, ¿verdad? ¿Cómo podría haber algo más espantoso, verdad? Algo más espantoso, no entiendo. Ahora que estaba pensando en la noción de sacrificio, recuerdo, me perdonan la digresión nuevamente, recuerdo a Jung. Carl Jung decía que los sacrificios de animales, toros, corderos, aves, lo que fuese, tenían la función subliminal de hacer que el ser humano recordara cuán por encima de los animales estaba él, como espíritu pensante y razonador, cuánto poder detentaba sobre la naturaleza, que eso era en el fondo lo que motivaba los sacrificios de animales. Era una manifestación del poder de la res cogitans de Descartes, del ser pensante, res cogitans, los que cogitan, los que piensan, sobre los viles animales. Era una forma de tranquilizarnos, de sentir, bueno, somos más que estos animales, puesto que los estamos sacrificando. Muy bien, entonces el león concluye diciendo, empero es deseable que cada uno como yo se acuse, que es de estricta justicia que tan solo perezca el más culpable. Señor, dijo la zorra, desde que aparece la zorra, amigos,
ya sabemos que no puede venir nada bueno, ¿verdad? Porque tradicionalmente la zorra es ladina, embustera, mentirosa, manipuladora. Así está, esa es la reputación que tiene el imaginario animal. Señor, dijo la zorra, en todo eso no se halla más exceso que el de vuestra bondad, pues que se digna de teñir en la sangre ruin, indigna de los viles cornudos animales los sacros dientes y las uñas reales, devorar los estúpidos corderos. ¿Es acaso pecado? No, debieran más agradeceros el honor especial que les hicisteis, pues en manjar real los convertisteis. Respecto a los pastores, ¿no sostienen quimérico dominio sobre nosotros sencillos animales? Son por esa razón merecedores de tal exterminio. Eso dice la maldita zorra. Según ella, entonces, más bien las víctimas león deberían sentarse muy honradas, honradísimas, bendecidas de que fueron trituradas por los colmillos reales del soberano del reino, ¿verdad? Los estúpidos corderos los llama, los viles cornudos, así se refiere a las víctimas de león, con esos epítetos, ¿verdad? Sí, la zorra es aquí una sofista que aparenta gran sabiduría, ¿verdad? Una aduladora, por supuesto, y una cortesana, una vil cortesana, sobre todo una sofista. Es profundamente cínica, es inenarrablemente cruel al decir que estos animales merecían morir y que deberían de darle las gracias al león por haber muerto bajo sus colmillos, ¿verdad? Y con respecto a los pastores, la zorra incluso levanta una causa contra los seres humanos. Dice, respecto a los pastores, no sostienen quimérico dominio sobre pobres, sencillos animales, como diciendo, la potestad de los pastores sobre nosotros animales es indigna, es ofensiva, es atroz, así que estuvo bien que se los comiera también a ellos. Quimérico dominio, es decir, un dominio que no es cierto. Un dominio de mentirillas el que tienen los pastores sobre los animales. Sí, la zorra niega que debiese de haber esa jerarquía entre pastores y animales. Así que aquí le van a echar la culpa a todo mundo, ¿verdad? Esto está como Donald Trump, echándole la culpa del coronavirus a todo el mundo. Son los médicos que no lo asesoraron bien, fueron los del laboratorio de Wuhan, fueron los que esto, lo otro. Lo que no dice es que él fue el primero en salir hace 3 meses, ¿verdad? Con su bocota a decir que el coronavirus no era nada, que era un resfriillo, que era una cosilla que jamás, que no había que tomarse, que no había que ser alarmistas, que no había que entrar en pánico, que siguieran divirtiéndose, que había que trabajar, que fueran a los cines, que fueran a los partidos de béisbol, que la sociedad seguía, que el mundo seguía, que todo seguía bien, que no había que tomar medidas de nada. Y ahora tiene más de 80,000 muertos, ¿verdad? Y el cretino de Brasil, que no sé cómo ese amado país que tanto respeto le tengo, eligió a Bolsonaro cuando salió diciendo, ¿verdad? Antes de que se le desatara la pandemia, salió diciendo, no, é um resfriadinho, é um catarrinho, a gente tem que salir a trabalhar e levar a vida normalmente, sí. Describió la peste terrible como un catarrito, un resfriadito que no había que tomar ninguna medida, y ahí lo tienen. Para mí, presidentes que lanzan a sus ciudadanos a esas muertes masivas deberían ser ejecutados. Deberían, en primer lugar, renunciar, porque el crimen que cometieron, el error que cometieron dándole falsa información a sus pueblos fue un crimen. Fue un error criminal, generó muertes a granel. Entonces deberían de abdicar, de renunciar a toda protección, a todo privilegio y hacerse juzgar como cualquiera y
y posiblemente ir a parar a la cárcel. Claro que sí, un presidente que sale diciendo que el COVID era un catarriño, un resfriadiño, como sale diciendo este imbécil, tenía que ser un militar, es que los militares, bueno, no son ni seres pensantes, no, los militares no tienen ni siquiera un lugar en este reino de los animales que está mostrándonos La Fontaine. Cierro el editorial. Entonces, muy bien, pero entonces al terminar el zorro, aduladores astutos aplaudieron. Allí del tigre, del lince y el oso se oyeron confesiones de robos y de muertes a millones. De nuevo, crimen de lesa animalidad, habían matado a millones, mas entre la grandeza sin lisonja pasaron por escrúpulos de monja, quedaron como monjitas de la caridad, a pesar de sus confesiones de asesinatos y de haber devorado por millones, literalmente es lo que dice, a los demás animales. Y por fin sucede lo inevitable. El asno, sin embargo, muy confuso, prorrumpió. Pobrecito, nadie lo estaba obligando a hablar. Él mismo, de su buena voluntad al ver que, bueno, sí, se estaba exigiendo, extorsionando la confesión, pero, yo no sé, podía haberla dejado para más tarde. El asno, sin embargo, muy confuso, prorrumpió. Yo me acuso que al pasar por el prado de unos monjes, y ahí hay un sacrilegio, a pisotear el césped de unos monjes, ¿verdad? Que al pasar por el prado de unos monjes, el hambre que sentía la ocasión y la hierba que invitaba, tal vez algún demonio allá encendido que a intrigar los deberes me incitaba. No es que yo quiera disculpar el hecho, porque fue sin derecho. Unas matitas trasquilé del prado, mas solo fue un bocado. Sí, eso fue lo que hizo nuestro pobre burrito. Pasó por un prado de unos monjes, la hierba estaba fresca, exuberante, verde, jugosa, y probó un bocado del prado vecino. Mas solo fue un bocado, dice, y de inmediato. Es él, no hay duda, él es el responsable. Sin dejarlo acabar, todos clamaron, a coro. Es él, no hay duda, él es el responsable. Y un lobo algo erudito, el lobo erudito, podemos ver en él una especie de fiscal, de prosecutor, de acusador, ¿verdad? De leguleyo. El lobo algo erudito probó que ese maldito animal vil, sarnoso, ojo cómo lo trata, por haber comido un poquito de pasto del otro lado de la cerca. Animal maldito, vil y sarnoso, cuando todos los otros asesinos habían sido exculpados. Esto es terrible, pero es que es la historia del mundo, amigos, y esto lo vemos nosotros en nuestra sociedad, todos los días se ve. Y un lobo algo erudito probó que ese maldito animal vil y sarnoso fue el que provocó horroroso flagelo con su enorme delito: comer la hierba ajena. ¡Qué crimen más atroz! Solo la muerte era de tal acción digna pena, y hubo el pobre asno de aceptar su suerte. Y rima aquí la muerte con su suerte. Una rima muy bella porque es una rima rica. Es una rima que comparte todos los fonemas salvo el primero. Muerte, suerte, muerte, suerte. Solo la M y la S es diferente. Luego es huerte, huerte. Así que eso dice el maldito de el lobo. Comer la hierba ajena. ¡Qué crimen más atroz! Solo la muerte era de tal acción digna pena, y hubo el pobre asno de aceptar su suerte. Según que poderoso o miserable seas, si eres juzgado, te harán parecer justo o culpable. Esos últimos 3 versitos están en cursiva y constituyen la moraleja de la fábula.
La repito, según qué poderoso o miserable seas, si eres juzgado, te harán parecer justo o culpable. Amigos, ¿no es cierto? ¿Se han dado ustedes cuenta? Sí, por supuesto que se han dado cuenta. Lo difícil que es que los poderosos vayan a parar a la cárcel. Lo difícil que es. Los equipos de lobos, como este lobo fiscal, ¿verdad? Acusador del burrito. Los equipos de lobos y de zorras aduladoras de que se arman. Los poderosos nunca son castigados. Nunca son castigados. Tienen que haber hecho cosas así, realmente atroces, atroces. Y aún algunos no lo fueron. Pinochet nunca estuvo en la cárcel como debió haber estado. Le dieron casa por cárcel, pero nunca estuvo en el calabozo donde lo debieron haber refosilado, ¿verdad? A pesar de que estaba chocho y viejo y enfermo y le dolía la espalda y lo que fuera. Murió muy tranquilo y apaciblemente, casi que en olor de santidad, en Santiago de Chile. No, esas cosas no las puedo yo soportar. Perdonen que me irrite, pero no las puedo soportar. Pascal, al que ya nos referimos, contemporáneo de La Fontaine, el gran filósofo cristiano Pascal, Blaise Pascal, tenía un razonamiento muy interesante, amigos. Aquí les ruego que agucen la atención. Decía Pascal, la justicia es un valor intangible, intocable, invisible, muy poderoso, muy valioso, sagrado, pero por desgracia es intangible, es intocable. Es apenas un concepto, una noción, un ideal, la justicia. Por otra parte, el poder, el músculo del matón de cantina, o la cantidad de tanques Panzers y de cohetes y de misiles y ojivas nucleares que tenga un poder militar, no importa, cualquier forma de fuerza, en cambio es visible, es cuantificable, es tangible y es imponente. Entonces el ser humano cometió un error de base, un terrible error filosófico. Lo que tenía que haber hecho era dotar a la justicia, que es apenas una noción, una idea, dotarla del músculo necesario, ejecutivo, para que la justicia prevalezca, del músculo ejecutivo, sí, las armas o el músculo del matón o lo que fuese. Había que pasarle la fuerza a la justicia. Pero como no lo pudieron hacer, no supieron hacerlo, dada la naturaleza intangible de la justicia, el ser humano invirtió todo el razonamiento, hizo un paralogismo, hizo un falso razonamiento. Declaró, por el contrario, declaró que todo lo fuerte, por ser fuerte, ha de ser justo. Si no fuese justo, no sería lo fuerte que es. Puesto que es tan fuerte, de ello se sigue sequitur que tiene que ser justo. Ese fue el razonamiento erróneo, el tremendo error que cometió el ser humano. Repito, en lugar de darle armas a la justicia para que la justicia se ejerciese, simplemente vio aquel montón de músculos, le hace ojivas nucleares, tanques acorazados, y dijo, bueno, puesto que son tan poderosos, ha de ser que son justos. Entonces establecieron una ecuación absolutamente falsa, absolutamente falaz, una ecuación entre poder y justicia. El que tiene el poder es que debe tener la justicia, y el que no tiene poder es que debe ser el injusto y el que debe ser castigado. Es terrible, amigos, y esa es la tesis de Pascal, y esa es esta fábula de La Fontaine que he tenido tan inmenso placer en compartir con ustedes. Fíjense que esta fábula de La Fontaine era prohibida en la España de Franco. Imagínense ustedes, el generalísimo Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España y jefe de todos los ejércitos ibéricos por voluntad divina, así rezaba su título, prohibió que en las ediciones de las fábulas de La Fontaine se incluyera esta. Había que quitarla, porque él hacía las veces del león sanguinario, ¿verdad?
Unos actores que había en España adaptaron esta obra, esta fábula en una obra de teatro que se llamó Asamblea General, con un lenguaje gracioso y simple, ¿verdad? Escenificaron los nuevos valores sociales basándose en la fábula de La Fontaine que hemos analizado, los animales enfermos de la peste. Y ahí participaron Enciso Olmo, Buero Vallejo, Alfonso Sastre. Formaban la plana mayor del llamado movimiento del realismo social en el largo periodo desde el final de la Guerra Civil hasta la democracia. El argumento de esta obrita, que se llamaba la Asamblea General, se basaba en el símil entre las actitudes de los animales y los humanos, planteando la confesión pública de los pecados de cada uno para librarse de la epidemia de peste que asola al país y que se interpreta como un castigo divino. Y condenan al único inocente, que en la adaptación de la fábula, que se llama Asamblea General, es Burrote. Pero por lo menos aquí los actores algo hicieron al final. Yo no he visto este montaje, para lograr que quedaran desenmascarados los hipócritas y aduladores como el lobo y la zorra, así como el león que encarna el poder despótico. Y para que lo sepan, el franquismo no permitió la representación de la obra de teatro Asamblea General basada en los animales enfermos de la peste de La Fontaine. Y Franco es de ayer, ¿verdad? Franco murió en el 75. Franco murió el 20 de noviembre del 75. Ayer. Esto no estamos en tiempos de la Inquisición, ¿verdad? No. Es que Franco era un inquisidor y un monstruo repugnante. Sumió a España, a la gran España. Qué gran país, qué gran cultura, qué gran pintura, qué gran literatura, qué gran teatro, qué grandes poetas, qué grandes voces. Y la hundió en el medioevo, desde el 39 que ganó la Guerra Civil hasta el 75, en noviembre, que murió decrépito y perfectamente momificado. Lo que le hizo a España no tiene nombre. Fue la larga noche del alma, como hubiera dicho San Juan de la Cruz. La larga noche del alma fue casi, ¿cuánto habría sido? De casi 40 años, ¿verdad? Casi 40 años estuvo el viejo ahí encaramado. Hay una fábula de La Fontaine que se las voy a mencionar. Es una fábula cortita, no la voy a leer, la voy a mencionar de memoria, o por lo menos la trama, para que vean ustedes, no siempre eran animales las fábulas de La Fontaine, a veces eran más alegóricas, entonces teníamos sentimientos que eran los protagonistas. Entonces hay una fábula donde los protagonistas son la locura y el amor. Entonces es muy simple, la locura y el amor se trenzaron en una tremenda discusión y llegaron a acalorarse a tal punto que llegaron a los puños y a los golpes, y como consecuencia de este encontronazo tan brutal, el amor quedó ciego. Por un golpe que le dio a la locura quedó ciego, perdió la vista. Fueron llevados ambos querellantes ante los dioses, y los dioses dictaminaron para castigar a la locura que de ahora en adelante la locura estaría condenada a ser del lazarillo del amor ciego. Amigos, piénsenlo, vean el horror de definición y de concepción que del amor nos propone La Fontaine, un hombre tan desencantado. Vean, para La Fontaine el amor es un ciego guiado por un loco. Imagínense ustedes, un ciego guiado por un loco a guisa de lazarillo. Fuera un ciego guiado por un hombre lúcido, de gran criterio y de gran sabiduría, uno dice, bueno, ¿verdad? Pero el amor es ciego totalmente, quedó ciego por culpa del golpe que le propinó la locura. Y entonces el amor es ciego y va conducido por un loco. Entonces, amigos, quien de ustedes esté muy enamorado, pues, vamos, ¿para qué los voy a maltratar?
¿para qué los voy a deprimir? No siempre el amor ha de ser así, estoy seguro. Pero sí hay muchos amores que son como ponerle un ciego y asignarle un loco a guisa de lazarillo. Imagínense ustedes a donde el loco puede llevar al ciego. Lo hará caminar por acantilados, por cornisas, por puentes. Bueno, no quiero pensarlo. Vean la descarnada, terrible visión que tenía La Fontaine del amor. En esa fabulita que se llama El amor y la locura. Porque les repito, en las fábulas no solo son animales, a veces son sentimientos, ¿verdad? La avaricia y la dispendiosidad, la generosidad y la cicatería, esto y lo otro, el odio y el amor, en este caso la locura y el amor. Y con esta pequeña reflexión cerramos, amigos, cerramos este tiempo maravilloso. Gracias por permitirme llegar a sus corazones. Gracias por permitir compartir con ustedes tantas cosas bellas e interesantes. Ya ven ustedes todo lo que puede encapsular una fábula de La Fontaine. Es erróneo creer que las fábulas de La Fontaine son solo para niños. A los niños les va a gustar mucho, claro. Hay una dimensión de las fábulas que es para niños. Pero es lo que decía, interpela también al lector joven y estudioso por la ciencia del verso, por la perfección técnica. Interpela también a los viejos, que entendemos con nuestra experiencia de vida la profundidad de las moralejas que suelen concluir. No todas tienen moraleja, pero suelen concluir las fábulas de La Fontaine. 236 obras maestras como esta que les acabo de leer produjo ese hombre extraordinario, Jean de La Fontaine. Queridos amigos, un fuerte abrazo y hasta nuestro próximo encuentro.